Imagina una tarde calurosa. Se acerca una mujer, ella era samaritana. Ella creía que iba a estar sola en ese lugar y llevaba consigo no solamente un cántaro de agua, sino que también llevaba consigo el peso de su pasado, tristeza y mucha amargura. Pero no sabía que esa tarde se iba a encontrar con Cristo Jesús, quien estaba dispuesto a romper todas las barreras y darle vida y vida en abundancia. Bienvenidos a Lecciones de Esperanza, un programa diseñado para ti y tu familia, y quiero invitarte a que estudies con nosotros en este momento la lección, el testimonio de los samaritanos. Hoy nos acompaña un pastor joven, un pastor apasionado en el estudio de la palabra de Dios. Quédate con nosotros. Muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Lecciones de Esperanza. Recuerde continuar con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube como Adventistas del Sureste. Observa bien, Adventistas del Sureste, nuestro canal. Así que suscríbete y sigue con nosotros. En este momento, como bien les mencioné, nos acompaña el pastor Shelby Aquino. Es un joven pastor que pertenece a nuestra asociación y me gozo poder tenerle aquí. Pastor, bienvenido. Que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones, pastor. Un placer estar aquí con ustedes para compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Excelente. Vamos a orar antes de continuar con nuestro estudio. Oramos. Amado Dios y Padre bueno, qué grato es poder nuevamente tener esta sección aquí en Lecciones de Esperanza. Poder abrir tu palabra, poder compartirla. Sabemos, oh Dios, que mucha gente está siendo impresionada por ella. Queremos invitarte a este espacio. Señor, habla a tus hijos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el testimonio de los samaritanos, pastor. Es el tema que vamos a tratar en este momento. Y yo quiero de inmediato leer un texto que nos acompaña durante la semana porque es fundamental. Dice, ya no creemos, decía la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Perdón, no decía la mujer, decían los samaritanos a la mujer. Y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Chelo, ¿y quiénes eran los samaritanos? ¿Había alguna situación? Porque cuando yo leo el capítulo 4 completo, pareciera ser que había un problema serio entre los judíos y los samaritanos, porque la mujer que está junto al pozo, que nos gustaría que nos cuente un poquito la historia, la mujer junto al pozo le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Cuál era el problema que hay allí, pastor? ¿Cuál era el chisme buen dominicano que había? Adelante. Bueno, Pastor Francis, tengo algunos puntos que agregar acerca de la situación que se estaba dando allí entre los samaritanos y los judíos. En primer lugar, quisiera destacar que el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio por los asirios, un aproximado del año 722 antes de Cristo. Y cuando ellos fueron llevados allí, aquel imperio, fueron esparcidos. Se da el caso de que no solamente fueron llevados los del pueblo de Israel, sino que también fueron llevados otras naciones, también cautivos. Y es interesante porque en ese llevar y traer, entonces hubo una mezcla, porque esa era como una estrategia que usaba el pueblo de los asirios. O sea, los asirios de repente conquistaban a una nación y la forma era mezclar. Así es. Mezclarlo para que se debilitaran, algo similar, ¿verdad? Así es. Esa era una forma como de debilitar el pueblo que se llevaban, lo mezclaban y entonces eso ocurrió con el pueblo de Israel. Y en esa mezcla, pastor, viene junto con ello costumbres, vienen filosofías, sí, vienen doctrinas, vienen forma de vestir. Así que eso está pasando con los samaritanos en ese momento, ¿no? Así es. Entonces, de esa mezcla sale lo que son los samaritanos. Y es interesante porque hubo una reforma, pastor. Entonces, esa reforma consistía en que el pueblo de Israel debía apartarse de esas personas que tuvieron la mezcla. O sea, fue algo muy difícil, muy fuerte, porque si yo tenía, por ejemplo, yo siendo judío, tenía una familia que no era judía, no era de mi pueblo, entonces yo tenía que hacer un lado
esa familia. Eso fue creando una tensión, con los samaritanos. Y es interesante, pastor, que ni siquiera agua se podían brindar. Por eso el texto dice, ¿cómo tú me pides agua? Un bien que no se podía negar en ese tiempo, porque era algo que se veía como que a Dios no le agrada cuando tú le niegas el agua a alguien. Todavía eso, la división era tal, pastor, que aún el agua se negaba. Eso es así. No, y imagínese, pastor, usted siendo hijo de un judío y pensar que mi padre me desechó porque yo no soy de su nación. Tremendo. Es algo crecer con esa mentalidad. O sea, había una tensión muy fuerte entre los judíos y los samaritanos. Entonces, digamos que ese es el escenario donde está ocurriendo ahora la historia. Vemos que Jesús realmente no era obligatorio pasar por Samaria, había un camino más largo. Sin embargo, Jesús con intención va a Samaria porque sabía que allá había alguien que debía ser rescatado. Había un prejuicio cultural que debía ser derribado, y a partir de ahí nosotros vamos a ver a Jesús en diferentes ocasiones tratando con los samaritanos. Pastor, vamos a mirar ahora a la mujer que está junto al pozo, una mujer que viene en un horario que no era común. ¿Qué estaba pasando con esta mujer? ¿Qué se cree que pasó con ella y por qué estaba en ese horario, en ese lugar? Sí, es interesante y parece que era el propósito de Dios de que ella estuviera allí. Incluso pasa lo mismo con Jesús. Jesús podía irse por otro lugar, pero en realidad Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Asimismo, como le fue necesario a Jesús, le fue necesario a esta mujer estar allí en el momento preciso, en ese pozo. Ahora, ella fue a buscar agua. Sí. Y es extraño ir a buscar agua al mediodía. Eran más o menos las 12 por ahí, a buscar agua con ese solazo. No es normal, lo que indica que posiblemente había algo con ella, quizás por el estilo de vida que ella tenía, muy rechazada. Así que no fue en el horario común que ella fue para allá. Sí, sí. Pastor, cuénteme un poquito más de la mujer junto al pozo. ¿Qué pasa en esta historia que puede ser de beneficio para nosotros en la actualidad? Sí, me impresiona bastante el hecho de que Jesús tuvo ese encuentro con ella. Incluso podemos notar, pastor, que Jesús no solo rompió barreras geográficas, sino que también rompió barreras sociales, moral, cultural. O sea, hubo un sinnúmero de barreras que Jesús rompió para tener ese encuentro con esta mujer. Y es interesante, pastor, porque al Jesús romper estas barreras culturalmente hablando, podemos pensar en cómo pensaron aquellos judíos, rabinos que quizás estaban cerca y estaban viendo este acto, de cómo Jesús estaba buscando establecer una conversación con esta mujer samaritana. Tremendo. O sea, era algo que cuando nosotros pensamos en la tensión que habían entre esas dos naciones, es interesante. Pero Jesús está buscando precisamente tener esa conversación con ella, aunque ella está tratando de evadir. Está tratando de evadir a Jesús porque ella sabe de dónde viene Jesús. Sí, porque recuerda, pastor, que Jesús tiene un propósito, como bien lo has mencionado, y yo me quiero permitir leer algo que el folleto presenta, porque hasta lo puse aquí subrayado, le puse leerlo, que no se me olvide aquí. Mire lo que dice por acá, el deseado de todas las gentes, página 162. Escucha bien. El odio que reinaba entre los judíos y los samaritanos impidió a la mujer ofrecer un favor a Jesús. Ahora escuche lo que dice aquí. Pero el Salvador, escuche bien usted que quiere alcanzar a otra persona para Jesús. Escucha de qué manera Jesús hacía evangelismo. Pero el Salvador estaba tratando de hallar la llave de su corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Y miren ahora, y con el tacto nacido del amor divino, había tacto allí. Él no ofreció un favor, sino que lo pidió, se mostró necesitado. El ofrecimiento de un favor podría haber sido rechazado, pero la confianza despierta confianza. Eso es así. Poderosa. Así que Jesús ahora le dice, mira, dame un poco de agua. Y ella, óyeme, la confianza genera confianza. Son puntos estratégicos para hacer evangelismo. Algo muy importante, pastor, en esa parte, y es que Jesús, a pesar de romper las barreras culturalmente, Jesús está dando
algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquí Jesús está mostrando que el mensaje de salvación no es solamente para un grupo exclusivo, sino que es para todos. Y por eso precisamente nos dice el libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 28, que no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, sino que todos somos un solo en Cristo Jesús. Tremendo, tremendo. Ahora vamos a pasar a una parte cuando la mujer dice, Señor, dame de esa agua. Recuerden que en Juan capítulo 4, quiero leerlo, versículo 10, dice la palabra de Dios que Jesús le respondió cuando la mujer le dice, ¿cómo es que tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es que te está pidiendo a ti y te está diciendo dame de beber, tú le pedirías y él entonces te daría agua viva. Esta mujer entonces responde diciendo, Señor, entonces dame de esa agua. Pastor, hábleme un poquito de lo que esta mujer está haciendo aquí y cuál era realmente su necesidad. ¿Qué está mirando ella allí? Sí, algo interesante, pastor, y es que Jesús utiliza algo tan básico como el agua. El agua es esencial para el ser humano, para el cuerpo, es necesario. El agua es vida. Vamos a aprovechar Así que Jesús utiliza esta ilustración para ilustrar precisamente una necesidad más profunda, que es la necesidad espiritual de la salvación. Incluso, como usted estaba mencionando en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 14, que nos dice que quien bebe del agua que Él ofrece no tendrá sed jamás. O sea, esto se está refiriendo precisamente a la vida eterna y la obra transformadora que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que esto básicamente era lo que Jesús le estaba ofreciendo y lo que esta mujer necesitaba. Sí, porque mira, Jesús, aquí viene otra estrategia de evangelismo, donde Jesús, primero, recordemos que pide un favor, ahora hay algo interesante. Ahora Jesús trata de cautivar y alcanzar a esa persona con verdades espirituales, pero utilizando asuntos naturales, muy propios de Jesús, porque por ejemplo a Nicodemo, le digo en un momento, te es necesario nacer de nuevo. Sí. Y ahí Nicodemo se impresiona, ¿cómo que yo tengo que nacer de nuevo? Un hombre que sabía tanto, ahora dice, Jesús utiliza un asunto natural, una ilustración para hacer entender verdades espirituales. Pastor, ¿cómo entonces se revela finalmente Jesús? ¿Cómo se deja él ver como el Mesías a esta mujer? ¿Qué sucedió allí? Sí, es algo interesante porque Jesús se revela ante esta mujer de una forma abierta y precisamente a una mujer samaritana. Mujer y samaritana. Y samaritana, o sea, dos cosas que prácticamente uno se pone a pensar y dice, bueno, pero ¿cómo Jesús hizo tal cosa? Sin embargo, es interesante porque de la forma que él se revela, esta mujer da a entender varios conceptos, varias cosas que debemos destacar. En primer lugar, Jesús entiende y da a entender a todo el mundo de que él no se fija en clasificación. Por ejemplo, Jesús no se fija en una clase social, si es alta, si es baja, si es media. Jesús no se fija en que es una persona enferma. Jesús no se fija si es una persona con dinero, sino que Jesús no hace una distinción de personas. O sea, su revelación es para todo el mundo. Y lo que Jesús hace con esta mujer, da un golpe bajo, por así decirlo, a aquellos judíos que quizás estaban allí de cerca, y cómo Jesús se les revela a esta mujer, que podríamos decir que esta mujer no merecía tal revelación de que Jesús es el Mesías. Pero quisiera destacar también, pastor, una parte sumamente importante acerca del agua y de la confianza que tuvo Jesús. Jesús, en primer lugar, sabía y entendía que esta mujer podría haber rechazado su oferta. Sin embargo, Jesús actúa con confianza y le hace la oferta. Si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Y es interesante porque podemos destacar qué hace el agua.
El agua es un elemento muy interesante, pastor, porque yo me pongo a pensar a veces en una casa que tiene el techo un poquito agrietado. El agua se acumula allí, pero inmediatamente encuentra una grieta sencilla, por ahí se va. Incluso se nota en las paredes de la casa de que el agua está penetrando, pero simple y llanamente es por una grietica. Jesús estaba buscando exclusivamente una grietica en la mujer. Él estaba buscando de que la mujer le abriera tan siquiera un poquito, y eso Él lo hace, pastor, mostrando su humildad y compasión por ella. Y es allí donde la mujer toma confianza, se abre, y es allí entonces donde el agua empieza a obrar. Y esta agua que penetra hasta el corazón de esta mujer, entonces transforma a esta mujer, y eso no se queda allí, sino que sigue más adelante. Tremendo. Porque esta experiencia, pastor, que tuvo esta mujer allí con Jesús, fue interesante. Ella no solo se quedó con esa experiencia para ella, sino que ahora la obra que hace el Espíritu Santo en ella va a su pueblo y lo comparte. O sea que esta mujer, a pesar de no tener quizás un conocimiento teológico, de no tener esa capacidad, se convierte en una misionera y va y predica lo que Jesús había hecho en ellos, testifica de que Jesús en realidad transformó su corazón. Y esto es lo que hace Jesús, crea el impacto en la persona, de tal manera que con urgencia nosotros tenemos que salir a predicar, a decir lo que Jesús hizo en nosotros. Y eso pasó con esta mujer. Ella con urgencia tuvo que ir y testificar de lo que Dios, esa agua, había hecho en su corazón. Esta lección, pastor, ha sido muy, muy, muy interesante. Creo que es uno de los capítulos más apasionantes del Evangelio de Juan. Pero ya debemos concluir, pastor. El tiempo así se fue de rápido. Y hemos visto, mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan aquí en nuestro canal de YouTube, hemos visto en este momento el testimonio de los samaritanos. No solamente el testimonio de la mujer samaritana. Ella fue solamente un canal que Dios utilizó para poder alcanzar a una mayor cantidad de personas. En la lección de hoy hemos visto entonces de qué manera Jesús derribó las barreras culturales para alcanzar a alguien que estaba siendo rechazado, alguien que había sido de alguna manera bloqueado, si el término es correcto, por aquellos que se creían eran el pueblo de Dios, solamente ellos. Jesús quería alcanzar a alguien más. Y vemos aquí, Dios derriba las barreras, pero también vemos en la lección cómo Jesús se ofrece como la verdadera agua espiritual, el agua que esa mujer necesitaba. Para poder Jesús hablarle a esta mujer, ella tuvo que tener una intimidad con Jesús. Es la invitación que te hacemos en este momento. Vuelve al altar, vuelve a una experiencia personal con Jesús. El Señor quiere revelarse a ti, su identidad. Jesús quiere manifestar sus propósitos para contigo. Él quiere utilizarte como un poderoso misionero para honra y gloria de su nombre. Pastor Shelby, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa, Lecciones de Esperanza. Queremos recordar a nuestros amigos que pueden continuar conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y, por supuesto, también en Facebook e Instagram y también a través del canal de WhatsApp. Un canal especial que está con poder creciendo y por allí nosotros estamos compartiendo las informaciones principales de nuestra asociación. Síguenos como Adventistas del Sureste en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. También dale a la campanita. Aquí en este video, dale a la campanita, suscríbete y déjanos un comentario. Tus comentarios son importantes porque de repente pueden ser de edificación para otros. Pastor, es hora de orar. Vamos a orar. Vamos a pedir para que el Señor, esta lección quede impregnada en nuestros corazones. ¿Puede acompañarnos, por favor? Oremos. Señor y Dios, te damos gracias porque a pesar, Padre, de las dificultades, las aflicciones, a pesar de todo, sabemos que tenemos un Dios que no hace distinción, sino que está allí para con nosotros. Señor, pedimos tu dirección, que tu Santo Espíritu nos acompañe y que nosotros como tus seguidores, Padre, podamos salir a testificar de tu nombre y que aquellos que estén allí, Padre, los borrachos, los drogadictos, los enfermos,
aquellas personas que podemos decir que son los marginados de este mundo, Señor, nosotros también podamos llevarle el mensaje de salvación y vida eterna. Gracias por este estudio que hemos hecho hoy. Te pedimos que el mismo lo pongamos en práctica y sea de edificación para nuestras vidas. Oramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.